Bienvenidos al podcast de actualidad del día 12 de diciembre del año 2024. Mientras los afectados por la gota fría se quejan de que no están recibiendo ayuda, de hecho los medios de comunicación tradicionales intentan hablar cada vez menos al respecto y ocultar el sufrimiento de los valencianos debajo de la alfombra, pues el socialista Espadas se suma a la lista de los cargos del PSOE que han beneficiado al entorno de Aegesen, concretamente al marido. La noticia fuerte del día ha sido la declaración de José Luis Ábalos, que no ha dicho nada, o bueno sí, ha defendido la honorabilidad del PSOE, lo cual es un oxímoron, mientras ha cargado contra Víctor de Aldama y le ha echado las culpas a Koldo García Izaguirre. Es decir, ha mantenido sus lealtades hacia Sánchez tal y como todos podíamos imaginar. Lo que tal vez no pudiésemos imaginar, más que nada porque nunca dejan de sorprendernos para mal, es que dentro de las acusaciones populares únicamente permitiesen que se personara el PP. ¿Qué le deberá el PP al PSOE? Es lo que todos nos estamos preguntando dentro de este gigantesco circo. Hablaremos también de la corrupción del entorno de Pedro Sánchez, hablaremos de Begoña Gómez, hablaremos de David Sánchez Castejón, Sánchez Azagra, como se hacía conocer, David Azagra, porque hay dos noticias donde nos ilustrarán sobre todo lo que le rodea. Toca hablar también de cómo Armengol ha impedido que se pueda expresar libremente Ortega Smith. Y finalmente pasaremos a política internacional. Hablaremos del Parlamento británico, que se está replanteando si prohibir o no que se puedan casar entre primos, haciendo hincapié en las culturas, obviamente se refiere a los pakistaníes y a los magrebíes. Y hablaremos también de Alemania, donde 10 años después de la llegada de la mano de Angela Merkel, de ese millón de sirios, pues el 50% viven de las pagas. En 10 años no han tenido tiempo para encontrar empleo. Cosas curiosas que ocurren. En esto, PP y PSOE también a nivel europeo van de la mano y ambos han participado de esta invasión migratoria que tiene nefastas consecuencias como un aumento de la criminalidad, un aumento en el precio de la vivienda, dumping laboral, más el agravio comparativo de que sean los más beneficiados de cara al reparto de los fondos de los europeos, porque parece ser que algunos estamos solo para pagar la fiesta, pero no nos corresponde nada de ese expolio. Concretamente a los valencianos no les ha correspondido nada. Las víctimas de la catástrofe en Valencia denuncian su desamparo. Los políticos se llenan la boca con ayudas que todavía no han llegado. De hecho, lo único que han ofrecido han sido créditos a devolver. Carlos Rioba, víctimas de la catástrofe en Valencia por las lluvias, han bajado este jueves a Madrid para registrar en el Congreso las más de 65.000 firmas que han recogido pidiendo justicia y reclamando una comisión de investigación. Aquí cabe recordar que tardaron en enviar la ayuda, rechazaron la ayuda internacional hasta 15 días después y sobre todo que por culpa de desmantelar nuestra infraestructura hidrológica y por culpa de ese Pacto Verde Europeo que impide que se puedan limpiar los cauces, los daños fueron mucho mayores y buena parte de las vidas se podrían haber salvado. Sin embargo, no se hizo tanto por omisión como por haber creado el caldo de cultivo perfecto para lo que ocurrió. No nos alertaron si no hubiera pasado esto. No nos alertaron, pero tampoco nos socorrieron. Lo que voy a decir ahora puede sonar fuerte, pero ya hay varios frotándose las manos, pensando en la tajada que van a sacar, reconstruyendo el daño de todo lo que ha ocurrido. En esas están. Puede parecer perverso, pero algunos de los que nos gobiernan son auténticos psicópatas, son auténticos sociópatas que son capaces de pensar en esas cosas o incluso propiciar que ocurran catástrofes para luego lucrarse con todos los contratos. De hecho, para que veáis hasta qué punto el dinero no se invierte donde hay que enviarlo y se roba hasta con los más desfavorecidos, escándalo en la lucha contra el cáncer se ha desviado 1 millón en obras de arte como estas. Es decir, que en una calamidad o una desgracia como las personas que pierden la vida por esta enfermedad, incluso ahí son capaces de sacar tajada, porque esa es su catadura moral. Son malas personas. Doyeztif ha tenido acceso a algunas de las obras de arte compradas por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas con fondos públicos que debían haber sido utilizados para la investigación de la lucha contra el cáncer. Bueno, no estaban entre la lista de prioridades de la gente que está gobernando.
Lo que sí que parece que está en la lista de prioridades es regar al entorno personal de los políticos. El socialista Espadas impulsó el proyecto de aguas residuales que beneficia al marido de Aegesen, es decir, que para los valencianos no hay dinero, pero para las empresas de estos señores sí. Segundo Sanz, para OK Diario, el portavoz del PSOE en el Senado y líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, impulsó en 2020 con su firma Proyecto Meatlop, que acabó beneficiando a la startup verde del marido de la actual vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Aegesen. La propia empresa de Diego Fernández Polanco, esposo y cofundador y administrador único, presume en su página web de haberse lucrado con este proyecto. Es decir, hay dinero para lo que les interesa, pero para lo que no. Nosotros somos para ellos un recurso más, somos vacas a las que ordeñar hasta que no den más leche y entonces enviar al matadero. No gobiernan en nuestro beneficio, gobiernan en contra de nuestros intereses y legislan para blindarse ellos y hacernos la vida imposible, no para facilitarnos la vida. Esa es la realidad. Toca hablar ahora de todo lo referente a José Luis Ábalos, aquí sí nos extenderemos. El debate: Ábalos niega haber recibido comisiones de Aldama y entrega al juez sus propios documentos. Cada quien que saque sus conclusiones. Lo más probable es que haya llegado a algún acuerdo al que no nos hemos enterado con Pedro Sánchez para intentar cargar las culpas en Koldo y en Víctor de Aldama. El exministro de Transportes ha aportado una auditoría aparte que contradice la encargada por su sucesor Óscar Puente, María Jamardo, para el debate. El que fuera número 2 de Sánchez en el PSOE llegaba a la sede del Supremo en taxi sobre las 9:40 y accedía al interior del alto tribunal por la calle de Marqués de la Ensenada. Sin embargo, el todavía diputado del Grupo Mixto y por lo tanto aforado optaba por no hacer declaraciones. A su salida ha confirmado a la prensa que, a lo largo de la mañana, se han tocado todos los extremos conocidos y publicados por ustedes. Nada ha quedado en el tintero. Hasta este momento había trascendido desde su entorno más cercano que su intención durante el interrogatorio era ir desmontando las mentiras que atribuía a Víctor Aldama. Bueno, me temo que el mentiroso es él. Empieza el ajuste de cuentas judicial entre Ábalos, Aldama y Koldo. José Luis Ábalos, Koldo y Víctor Aldama, la tríada de la corrupción socialista, exministro, asesor y empresario, declaran en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional este jueves y el martes de la próxima semana. De ahí que este miércoles, en la tradicional Copa de Navidad en la Moncloa, el presidente se pusiera la venda antes de la herida e insistiera en que está siendo acosado judicialmente. En esta ocasión, Sanchinflas fue un paso más allá y acusó al PP de jugar con cartas marcadas. Irónico cuanto menos, porque como veremos después, solo han permitido que acceda al Partido Popular. Solo el PP entra en la declaración de Ábalos como representación de las acusaciones populares. Yo quiero recordarle a la audiencia que hace no mucho, Esteban González Pons y el infame Félix Bolaños se repartieron el Consejo General del Poder Judicial, cuya presidencia es también la presidencia del Supremo. Quiero recordarle también a la audiencia que la teniente fiscal de la Sala 2 del Supremo, que es la que se encarga de investigar estos asuntos, es María Ángeles Sánchez Conde, y que también el PP le entregó el Tribunal Constitucional al Partido Socialista. No os sorprende tampoco que salga el nombre de Esteban González Pons, que es el que se deshacía en elogios hacia Ábalos y es también el que, esta vez utilizando a su hijo para ello, controla la Fundación Acento junto a Pepiño Blanco del PSOE, que es un cementerio de elefantes del bipartidismo. ¿Quienes juegan con las cartas marcadas son los del PP? Sí, pero haciendo trampas junto al PSOE. Esa es la realidad. Son unos trileros que se han repartido la justicia, que fingen ser oposición, pero que a la hora de la verdad pactan todo y se cubren las espaldas mutuamente. Ábalos declara en el Supremo entre la pared y el aforamiento y la espada del chaletazo, los pisos y 2 millones en mordidas. Los agentes hicieron referencia expresa a un mensaje que el asesor y hombre de confianza, Koldo García Izaguirre, para pedirle lo que sea, me dice José, Luis Ábalos, pero que estén las mascarillas, retransmitiendo Koldo instrucciones directas de Ábalos sobre la contratación. Con lo cual, ese mensaje de Ábalos, de echarle las culpas a Koldo, es poco creíble. Solo el PP entra en la declaración de Ábalos como representación de las acusaciones populares. El exministro Ábalos se encuentra ya en el Tribunal Supremo, a la hora en la que se escribió esto, obviamente ya no está. En nombre de las acusaciones populares, el PP, el resto de las acusaciones populares, pues han quedado fuera. El magistrado Puente acordó el pasado miércoles que el PP represente y ejerza la dirección letrada de las 7 acusaciones populares personadas.
y el resto de las acusaciones populares, Justicia Europa, Vox, Hazte Oír, han reivindicado su derecho a acceder a la sala aunque no tengan intervención directa. El juez no ha permitido a estas acusaciones populares estar presentes. Así, estas entidades han intercambiado unas breves palabras con el magistrado, con la finalidad de poder quejarse a la declaración, aunque no interviniesen, pero el juez les ha negado esa posibilidad. De esta manera, pues quedaría todo entre amigos y por lo tanto podemos entender que va a estar todo más complicado. Obviamente el PP se pondrá la medalla de que ellos luchan contra la corrupción. Los señores de la Gürtel y la Púnica son el mejor ejemplo para hablar de lucha contra la corrupción, sí. El PSOE trata de evitar que declare la empresaria que dice haber entregado 90.000 euros en Ferraz. Cristina García Vázquez para Voz Populi, el PSOE ha presentado ante la Audiencia Nacional un escrito en el que defiende su personación en el caso Koldo e impugna los recursos de Hazte Oír, Asociación Liberium, Justicia Europa y Vox. Curioso cuanto menos que no hayan impugnado los del PP, que es el único al que le han permitido acceder. El pasado 28 de noviembre el juez Ismael Moreno aceptó la personación del PSOE como acusación popular en la causa por el cobro de comisiones, algo que fue recurrido por el resto de acusaciones populares a excepción del PP. Vaya. Curiosamente el PP sí que está en esta en la que tiene que salvar a su amado PSOE, pero no está en la de Begoña, ni está en la del hermano, ni está en las otras en las que se está investigando la corrupción del entorno de Sánchez. Como un poco curioso, ¿no? Que se hayan metido ahí los del PP de repente a dinamitar la labor de las otras acusaciones. Tras las declaraciones de Aldama en sede judicial, la entrevista de Carmen Pano en El Español, en la que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, levantó un huracán en Ferraz. Y bueno, los socialistas han intentado evitar que pueda declarar. La condecoración a Víctor de Aldama fue concedida con supervisión directa de Marlaska para dejar claro que era un protegido, Carlos Cuesta para Libertad Digital. El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil concedieron al comisionista de Aldama una de las condecoraciones más importantes, la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Koldo y Aldama, una relación de colaboradores, el coronel de la Guardia Civil, Francisco Vázquez, protagonista de la imposición de la condecoración y responsable de la Unidad de Lucha contra el Terrorismo Internacional, afirmó esta misma semana ante la Comisión de Investigación que Aldama y Koldo mantuvieron relaciones autorizadas con su unidad desde finales de 2017. Toca hablar ahora de la mujer del señor que hay en la Moncloa, del tirano, del autócrata, del sátrapa que ha usurpado el rol de presidente porque él dista mucho de ser tal cosa. El juez del caso Begoña reclama presidencia e información de los asesores y el personal de la Moncloa. ¿Por qué? Bueno, para ver desde cuándo esta mujer trabajaba, aunque es probable que es desde el origen para Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña, ha requerido a Presidencia del Gobierno que aporte la relación de puestos de trabajo de los distintos trabajadores y asesores que desempeñan labores en Moncloa. En la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor ha adoptado esta decisión una semana antes de que Begoña Gómez comparezca en sede judicial. La diligencia acordada por el juez Peinado también coincide con que el próximo 20 de diciembre está citada Cristina Álvarez, a la que colocaron en presidencia para que asesorara a Begoña. En otro orden de cosas, Begoña Gómez vendía a las empresas desde el despacho de la Moncloa el software por el que está imputada. Recordad que el software fue entregado a la Complutense, no a Begoña, pero que ya lo estaba utilizando, lo estaba vendiendo y se pagó con dinero de Indra, Telefónica y Google y luego hubo que aumentar el dinero, una partida nueva para poder completarlo. Begoña utilizaba uno de los despachos presidenciales de la Moncloa para participar en las sesiones de trabajo del proyecto G100, una plataforma de expertos. Gómez en concreto se encargó de dirigir el año pasado uno de los 4 grupos de trabajo, en una de cuyas reuniones promocionó la plataforma para empresas por la que está imputada. Durante esta sesión, que se celebró en febrero del año pasado, Gómez publicitó la plataforma. El PSOE trata de acorralar a una vicerrectora en la comisión de Begoña tras decir que su máster desprestigiaba la Complutense. Paula Baena para el debate, interrupciones, acusaciones, tono incriminatorio, la actitud de los socialistas en la tercera sesión de la comisión de investigación sobre la cátedra de Begoña en la Universidad Complutense fue la de tratar de acorralar a una de las comparecientes. El parlamentario Fernando Fernández Lara parecía actuar más como el abogado de Begoña que como un diputado en comisión de investigación. De hecho, el socialista llegó a acusar a la compareciente de suprimir la cátedra de Gómez por una decisión personal. El juez pide a Moncloa su plantilla laboral,
Fuentes jurídicas indican que el requerimiento incluye una petición explícita para que Moncloa detalle la categoría profesional del cargo en cuestión. Y tocaría ahora hablar del hermano. La jueza avisa de que la causa contra el hermano de Sánchez trasciende la denuncia inicial y que la audiencia le avala. Gemma Huesca para Voz Populi. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viezma, tiene indicios sobre la mesa para investigar al hermano de Sánchez y otras 8 personas por delitos contra la administración pública. De hecho, sostiene que el objeto de la instrucción es mutable y que no puede quedar anclada a los hechos denunciados en su inicio. En relación con este último punto, la UCO ha determinado recientemente que no hay indicios de que posea 1,4 millones de euros en acciones del BBVA y que este cálculo pudo deberse a un error. Mantiene los interrogatorios, por todo ello la juez recuerda a David Sánchez que la causa sigue adelante. Las 2 personas clave en el cambio de puesto para el hermano de Sánchez tenían sus correos eliminados. Carlos Cuesta para Libertad Digital. La UCO ha identificado a 3 personas de la órbita socialista que transformaron el puesto para dárselo al hermano de Sánchez. Una de ellas tenía todas las papeletas antes incluso de empezar la investigación judicial. Las otras 2 personas ya era una cuestión más delicada. Elisa Moriano, directora del área de Cultura y Acción Ciudadana, y Cristina Núñez, diputada delegada, junto a Miguel Ángel Gallardo, presidente del órgano que creó el cargo, que era la Diputación de Badajoz. El PP continúa pepeando y abre ahora una línea de comunicación directa con Junts, que o bien los usan como un tomahawk para atacar a Sánchez, al que luego blanquean, o bien directamente les tienden ellos la mano. Sánchez es malo porque pacta con Junts, pero yo quiero pactar con Junts y voy a derogar el sanchismo, pero negociando con Sánchez el Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, las mesas del Congreso, las comisiones de investigación. Votamos juntos en Europa, ya sabemos cómo va esto. Geometría variable en el Congreso de los Diputados. Son la misma mierda, llegó a decir Felipe González. Salvando las distancias, no, yo no las salvaría, el PP de Ogaño explora una fórmula parecida con Junts per Catalunya. En fin, que cada quien saque sus conclusiones. Armengol amordaza a Ortega Smith por referirse a Bildu como gentuza que pegaba tiros en la nuca, es decir, por decir la verdad. Laura Mosqueda, Francina Armengol, presidenta del Congreso y además próxima imputada por lo que hizo, ya sabe bien lo que hizo, ha cortado la intervención de Javier Ortega Smith, diputado de Vox, tras referirse a Bildu como gentuza que pegaba tiros en la nuca. Es decir, le han censurado por decir la verdad. Ortega Smith ha cargado contra los proetarras. ¿Cuándo el comunismo ha defendido la vida, la dignidad, la libertad, la democracia y los derechos humanos? Se ha preguntado antes de acusar a Bildu de ser los representantes de las mayores tiranías y los más antidemócratas. Ha expresado también que no pueden dar lecciones quienes, en sus ideologías, son defensores de regímenes que pisoteaban esas libertades y esa democracia. El diputado de Vox ha arremetido también contra Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista. Se sienta usted en la mesa de la ponencia y hace chistes con los bilduetarras. ¿Qué derechos humanos representaba esta gentuza que pegaba tiros en la nuca y amenazaba a todos los españoles? Armengol ha quitado la palabra al diputado de Vox y le ha pedido que modere su vocabulario. Y en este país habrá gente que esté más escandalizada con lo que ha hecho Ortega Smith que con lo que han hecho los etarras, porque en este país se evalúa lo que se dice y no lo que se hace. Se votan gestos y gestos obtenemos. Ese es el problema. Ortega Smith simplemente ha dicho la verdad. Nos dicen que ETA es cosa del pasado y que Franco es de rabiosa actualidad, cuando lo que han hecho los socialistas es meterles en el Congreso después de más de 850 asesinatos y con ello han conseguido que todos esos asesinatos no sirvieran para nada. Se han burlado de la memoria de las víctimas y dentro de su partido tienen a 12 asesinados por la banda terrorista ETA, pero les da igual. Continuando, política internacional, Parlamento británico. El Parlamento británico ante la posible prohibición de los matrimonios entre primos. Debemos pensar en quienes son de otra cultura, claro, porque si es para perjudicar a los ingleses, aunque yo no lo entiendo cómo perjudicar, entonces sí, pero si afecta a los de fuera, entonces hay que replantearlo. Esto es curioso, volvemos al doble rasero. Rebecca Crespo, el Reino Unido está debatiendo una ley que busca prohibir los matrimonios entre primos hermanos. Bueno, recordar a la audiencia todos los problemas que genera la consanguinidad. Una nueva norma motivada en parte por la creciente inmigración de países islámicos donde estas uniones son comunes. Y como en estas comunidades pues son comunes, hay que replantearlo, no se vayan a ofender.
y no se puedan seguir casando entre primos. La mitad de los sirios en Alemania siguen viviendo las ayudas públicas casi una década después de la crisis de los refugiados. Bueno, la guerra ya ha acabado, que se vayan a su país. Nunca debieron venir, nunca debió haber ocurrido esa guerra, y ahora que están aquí, ya tienen lo que querían, que se vayan. Lo que no puede ser es que sigan viviendo a costa de los europeos. Carlos Esteban para La Gaceta. ¿Se acuerdan de la guerra de Siria? No, no esta de ahora, la que se tradujo en la riada de refugiados. Gobernaba en Alemania Angela Merkel a tal punto que se vio conmovida porque los que huían del conflicto les invitó a instalarse en Alemania. Venían hombres, por cierto. Hombres en edad militar, que eran los que supuestamente deberían estar luchando por su país. No así lo que hemos visto con los ucranianos. Yo invito a la gente a comparar lo uno con lo otro. Venían ucranianas, venían niños. En el caso de Siria venían hombres. Estos refugiados se integrarían, nos decían, y contribuirían a la riqueza industrial alemana. Solo que ha pasado ya casi una década y la mitad de los sirios siguen dependiendo de las ayudas públicas. Para sorpresa de absolutamente nadie. Con esta noticia de política internacional finalizamos el podcast de hoy, día 12 de diciembre, y muchísimas gracias a todos por verme.